Entonces, despeje estas ecuaciones, se va a tener un canal donde mi canal va a tener una componente Y, que corresponde a esta altura tirante de la lámina o altura de la lámina de agua en mi canal. Tengo aquí una distribución de las velocidades, este perfil, donde la velocidad máxima para el canal muy ancho, ya habíamos hablado, está en la parte superior, corresponde al flujo que se presenta en esta parte. Y vamos a tener entonces diferentes velocidades que están asociadas a diferentes alturas. Y para cada una de mis velocidades va a existir un diferencial de altura que multiplicado por la unidad, que en este caso es el ancho, pues tendríamos un área. Y eso nos arrojaría, como lo vemos aquí, un valor de un caudal. ¿Sí es claro o no es claro, muchachos? ¿Sí? Eso ya lo hemos hablado. ¿Listo? Sí, profe. Bueno. Entonces, chicos, de aquí dicen lo siguiente. Bueno, en un canal, como el presentado en la figura que les acabo de mostrar, se tiene una distancia h del contorno, existe un valor de velocidad horizontal y un valor de corte. Pues recordemos que el cortante que vamos a encontrar pues puede ser aquí en la solera del canal o dependiendo de las diferentes alturas que yo tome para el volumen de control que habíamos hablado en la parte donde se despejaba la ecuación. Y la relación entre la velocidad horizontal y tau depende de que el flujo sea laminar o turbulento. Entonces recordemos que el esfuerzo cortante va a ser igual al peso específico del fluido por la pendiente ya se me olvidó el otro, por la pendiente por el radio hidráulico, en este caso para el canal. Para una tubería es el peso específico del fluido por la pendiente por el diámetro, ¿sí? Para flujos superficiales, para flujo libre, estaría asociado al radio hidráulico. Bueno. Tenemos entonces que el esfuerzo va a ser igual a la viscosidad, en este caso están hablando aquí de la viscosidad dinámica, que multiplica una variante o a una variación de la velocidad en altura con su respectivo h, o sea que para cada velocidad horizontal yo tengo un h asociado. Entonces de allí combinan esta ecuación de esfuerzo cortante y esta relación con la que estábamos hablando ahora, peso específico, una diferencia de altura entre el tirante y un hacha donde se va a aplicar esta velocidad horizontal y la pendiente del canal. Entonces aquí dividen por la densidad, entonces tenemos que el peso específico sería gravedad y la viscosidad cinemática se nos convertiría en viscosidad, pero la viscosidad dinámica se nos convertiría en viscosidad cinemática. De ahí separan las variables, integran esta ecuación y van a obtener que la velocidad horizontal va a ser igual a la gravedad por la pendiente del canal sobre la viscosidad cinemática que multiplica al tirante por la altura a la cual está aplicada esta velocidad menos esa altura al cuadrado sobre 2 más una constante. Entonces, en la expresión en la que BH, o sea, la velocidad horizontal, es la velocidad a la distancia h del fondo, y esa es la pendiente de energía, ve la viscosidad cinemática, y ya es el tirante. K es una constante de la integración, ¿sí? Que resulta ya cuando hago el proceso. Entonces, el valor de la constante de integración se obtiene para la condición que la velocidad es nula en el contorno. O sea que en este punto, aquí abajito, la velocidad es cero, ¿sí? Cada vez que me acerco al contorno, la velocidad disminuye, como lo vemos aquí en el perfil. Luego, si h es 0 y la velocidad es 0, pues k va a ser 0. Esto quiere decir, como yo quiero calcular esa velocidad o voy a despejar esa constante, pues esto quiere decir que para mi expresión de la distribución de velocidad va a quedar escrita de esta forma. Velocidad horizontal va a ser igual a la gravedad por la pendiente sobre la viscosidad cinemática por el tirante por la altura a la cual yo voy a calcular la velocidad menos esa altura al cuadrado sobre 2. Con esta ecuación se determina el perfil de velocidades para un canal muy ancho con flujo laminar, ¿sí? Con un flujo, con un movimiento laminar. Eso es lo que yo llego a encontrar.
Y para la velocidad máxima, la cual está ubicada aquí en la superficie del desplazamiento del fluido, entonces yo voy a decir que h va a ser igual a y. O sea que si h es igual a y aquí, esto va a quedar ya al cuadrado, aquí va a quedar ya al cuadrado menos 2, despejo mi ecuación y eso me va a quedar. Velocidad máxima es gravedad por la pendiente sobre 2 veces la viscosidad cinemática y al cuadrado. O sea, que es esta misma expresión. Y aquí cuando reemplazo esto por y, pues me va a quedar y medios. Y obtengo la velocidad máxima. Entonces, con estos valores, yo voy a encontrar esta velocidad máxima y con esta ecuación voy a encontrar las diferentes velocidades que puedo tener en mi perfil asociadas cada una a su correspondiente altura. La velocidad media para este elemento se puede obtener a partir del caudal, calculado este caudal por la integración de la ecuación de distribución de velocidades. Sin embargo, como la curva de distribución es parabólica, se puede obtener la velocidad media por simple aplicación de las propiedades geométricas de la parábola. Entonces, yo puedo decir que el caudal va a ser igual a 2/3 de la velocidad máxima por y, ¿sí? Ustedes recuerdan por allá en mecánica de fluidos cuando tenía esto, se asemejaba como a un triángulo, podía aplicar, tener la velocidad, la fuerza de presión en un punto a 2/3. En este caso, para esta parábola, la velocidad media se encuentra a esos 2/3 de altura. Entonces tendríamos que el caudal, en este caso, va a ser igual a esa velocidad por y. Y esta velocidad va a ser igual a 2/3 de la velocidad máxima, que es la velocidad media, ¿sí o no? Velocidad media, ¿sí? A 2/3 de la velocidad máxima. O sea, que si yo despejo la velocidad máxima con la ecuación que tengo atrás, yo reemplazo en la ecuación y se obtiene que la velocidad media para un canal con flujo laminar va a ser igual a la gravedad por la pendiente por el radio hidráulico al cuadrado sobre 3 veces la viscosidad cinemática, ¿sí? Eso surge aquí esta ecuacióncita. Velocidad por y, porque estamos tomando el área, caudal es igual a velocidad por área como un ancho unitario. Me queda y. Y la velocidad, vamos a decir que es 2/3 de la velocidad máxima, esta será la velocidad media, y de ahí se reemplaza en esta ecuación. Bueno, en la figura también se observa que la velocidad superficial corresponde a la condición delta de h con BH igual a 0 y DH igual a 0. Y también se puede integrar el caudal como el caudal puede ser igual a la integral desde h igual a 0 hasta h igual a y de la velocidad horizontal por un dh. Recordemos que ese dh hace referencia al diferencial de altura multiplicado por 1, con eso obtendría el área de la sección. Entonces esto no es más, es simplemente una variación de la velocidad por el diferencial de área que correspondería a esa sección multiplicado por 1. Entonces de ahí se obtendría este valor. En cuanto a la distribución de velocidades y velocidad media para una tubería con movimiento laminar, se tiene lo siguiente. Entonces, tenemos lo mismo, viscosidad cinemática por la variación de la velocidad horizontal con respecto a la variación de la altura, que multiplica a gamma por d cuartos menos h medios por la pendiente, ¿sí? Entonces, aquí se toma la ecuación 2.8 y 2.12. La ecuación 2.12 corresponde al del esfuerzo y la 2.8 corresponde a la ecuación, ¿dónde está? 2.7, acá, a la ecuación del esfuerzo cortante para un conducto circular, donde esto va a ser igual al peso específico de cuartos del radio hidráulico menos h medios por s, ¿sí? H medios y h medios es igual a d medios, entonces por eso pueden encontrar esta expresión. Entonces de aquí tendría la igualación de tau con este otro tau, que es el esfuerzo cortante, y de allí se despeja la velocidad horizontal, que sería la gravedad, por la pendiente sobre la viscosidad cinemática, que multiplica el diámetro del conducto por la altura sobre 4 menos
la altura sobre 4, más la constante de integración, vuelve y se tiene la misma premisa. Cuando H0, BH0 y KE0, o sea que puedo expresar la ecuación y puedo omitir esa constante. Esto sería la ecuación de distribución de velocidades para un conducto circular. Y la velocidad máxima en este caso es cuando h es igual a d cuartos, que es la que se presenta en el eje, y eso me quedaría expresado como velocidad máxima igual a gravedad por pendiente sobre viscosidad cinemática que multiplica d al cuadrado sobre 16. La velocidad media puede obtenerse también por integración de la ecuación de esta ecuación, que es para la sección, la distribución de velocidad de la sección. Pero en este caso aplica la propiedad geométrica que dice que el volumen de una paraboloide es la mitad del cilindro circunscrito. Entonces la velocidad va a ser igual a un medio de la velocidad máxima, la velocidad media. Y en una tubería con flujo laminar, la velocidad media es igual a la mitad de la velocidad máxima, es decir, que si yo tengo esto, lo voy a dividir entre 2, o sea que eso me quedaría gravedad por pendiente sobre viscosidad cinemática por el diámetro cuadrado sobre 16 por S2, que están multiplicando. Al dividir esto, pues me quedaría 16 por 2, me daría 32, y de allí obtendría esta ecuación. Y esa ecuación es conocida como la ecuación de Hagen-Poiseuille. Y si expresamos esta ecuación en función del radio hidráulico, obtendríamos velocidad igual a gravedad por pendiente sobre 2 veces la viscosidad cinemática radio hidráulico al cuadrado. Recordemos que el radio hidráulico es d cuartos. O sea que si yo tengo radio hidráulico al cuadrado sería d al cuadrado sobre 16 y me sobraría un 2, que es el que está multiplicando aquí a la viscosidad cinemática. Obtendría entonces esta expresión. Y esto es muy similar a la expresión que se definió para un canal. Tened en cuenta que va a variar simplemente el denominador, en este caso es 2 y para el anterior es 3. Entonces se puede concluir que para cualquier otra sección transversal intermedia entre los dos casos estudiados, canal muy ancho y una tubería circular, deben tener un denominador y un valor comprendido entre 2 y 3. Entonces quedaría velocidad, dependiendo si es tubería o canal, tendríamos este denominador y se utilizarán los valores de la expresión. También se puede calcular la velocidad media por integración de la ecuación 2.16, o sea, de esta ecuación, ¿sí? De la ecuación de distribuciones de velocidades. Y esto es simplemente lo mismo que vemos ahora, una integral entre h y d medios. Se toma d medios porque en el radio de esa circunferencia se encontraríamos la velocidad máxima para el flujo, multiplicado por la velocidad horizontal por 2 veces pi, que multiplica d medios menos h, todo esto multiplicado por el diferencial de altura, y ese diferencial si lo multiplicamos por 1, pues obtendríamos el área de la sección. Entonces tendríamos que el caudal, perdón, va a ser igual a la gravedad por pi por d cuartos, d a la 4 por la pendiente sobre 128b, y si yo digo que caudal es igual a velocidad por área, pues tendríamos que velocidad va a ser igual a caudal pi por d al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos nosotros. Mediante sencillas transformaciones de la ecuación 2.18 se obtiene la diferencia de cotas piezométricas separadas por una longitud L a lo largo de una tubería. O sea que la diferencia de cotas sería 32 veces la viscosidad dinámica que multiplica la velocidad del flujo en el conducto por la longitud sobre el peso específico del fluido por el diámetro al cuadrado. Eso sería la diferencia. Entonces, si yo quiero calcular la diferencia de la cota piezométrica, simplemente calculo, reemplazo el valor de la longitud, toda vez que la velocidad y el diámetro van a ser constantes para ese flujo que es de tipo permanente, pero con la condición de que es flujo laminar. Entonces, cada vez que yo calcule la diferencia o la longitud en una longitud diferente, pues voy a encontrar la diferencia de la cota piezométrica con la cota anterior. Bueno, acá hay un ejemplo. Están planteando que se va a bombear petróleo crudo en una tubería horizontal de 6 centímetros de diámetro. El caudal es de 25 litros por minuto. Y se ha verificado que entre los dos manómetros colocados en la tubería a una distancia de 1000 metros hay una diferencia de presión de 1.03 kilogramos por centímetro cuadrado.
Piden calcular la viscosidad del petróleo y determinar aproximadamente y con la ayuda de la figura 1.8 cuál sería la variación en el gasto si la temperatura disminuye 0 grados centígrados. Considerar que la diferencia de presiones permanece constante. Entonces, ¿qué se plantea aquí? Aquí se plantea que la diferencia de la cota piezométrica, en este caso, aquí dice la diferencia de cotas piezométricas, pues una diferencia de presiones, que es una longitud L. Entonces yo puedo decir que la presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a 32 viscosidad dinámica por la velocidad por la longitud sobre el diámetro al cuadrado. Y P1 y P2 son las presiones en las dos secciones de la tubería. Esa diferencia de presiones está dado como 0.103 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Y esto lo voy a expresar como kilogramos por centímetro o por metro cuadrado. ¿Cuánto daría eso? ¿Sí está bien este valor? ¿Cuánto daría eso, muchachos? Muchachos, por favor, hacer la conversión. Sí, claro, ya. Sí, profe, está bien. Listo. Sí, que me dio la confusión. Bueno, entonces, el caudal, están informando acá que es de 25 litros por minuto y tenemos entonces ese caudal expresado en metros cúbicos por segundo. Por favor, verifiquen este caudal. ¿Cuánto da, muchachos? Ahí está bien, ¿no, profe? Sí, está bien. ¿Listo? ¿Está bien? Sí, profe, ahí está bien. Listo. El área, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, donde el diámetro son... ¿son qué? Son 6 centímetros, ¿no? Por favor, verifiquen ese valor. Y velocidad, que es caudal sobre esta área. Entonces, por favor, verificamos la velocidad. ¿Cuánto les da, muchachos? ¿Diámetro son 6 centímetros? 6 centímetros, sí, señor. Antes sí. ¿Listo? ¿Y la velocidad está bien también? Sí, señor. Listo. Entonces, como estamos hablando de que tenemos un crudo que es concreto, ¿cierto? Un crudo que es petróleo, perdón. Ya habíamos hablado por allá que para ese tipo de flujos podemos encontrar entonces movimiento laminar, por eso estamos aplicando esta ecuación de las diferencias de presiones, que es la que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo en esta ecuación de diferencia de presiones, pues yo tendría
tendría la velocidad, que ya la calculé acá, que es velocidad media. Tendríamos la longitud y tendríamos el diámetro, que fue lo que acabamos de verificar, ¿cierto? Entonces yo puedo reemplazar y puedo encontrar la viscosidad dinámica, ¿sí? A mí lo que me están pidiendo es calcular esa viscosidad del petróleo. Y eso lo puedo hacer con esta ecuación de diferencia de presiones. ¿Listo? Calculo aquí la viscosidad. Luego, cuando yo calcule esa viscosidad, pues yo estoy suponiendo que el régimen del flujo es laminar, ¿sí o no? El movimiento que va a tener laminar. Entonces yo calculo la viscosidad y luego con esa viscosidad debo verificar el número de Reynolds, ¿sí? Para chequear que efectivamente sea un flujo laminar. Y con eso lo chequeamos. ¿Listo? Entonces, por favor, muchachos, calculen este valor de la viscosidad dinámica y ahora revisamos el valor para determinar el número de Reynolds y chequear si es flujo laminar. ¿Listo? Entonces me cuentan cuánto les da ese valor. ¿Cuánto les dio, muchachos? Muchachos, ¿cuánto es la viscosidad? ¿Sí o no da? La dinámica sí, ¿La dinámica da? da 7.88 por 10 a la menos 4. Listo. Ok. Bueno, entonces, aquí dicen, bueno, vamos a verificar el número de Reynolds para chequear si efectivamente mi flujo es laminar.
Si mi flujo es laminar, pues puedo utilizar esta ecuación y pues el valor que estoy obteniendo de la viscosidad, pues estamos bien, ¿listo? Entonces aquí se utiliza la figura 1.8 y vamos a tomar un petróleo crudo con densidad relativa de 0.86, que es la que se trabaja para este tipo de ejercicios. Esa figura 1.8 fue una de las primeras tablas que nosotros vimos que está por acá arriba. Acá. 1.8. Entonces, por aquí dice petróleo crudo. ¿Qué valor teníamos? ¿Teníamos temperatura para eso? ¿Qué nos dijeron ahí? Para este ejercicio, no me acuerdo. 20 grados, ¿no? ¿Sí? Bueno, miramos. Temperatura. Está por acá. Temperatura. No, es aquí. Dicen acá, determina aproximadamente y con ayuda de la figura 8 cuál sería la variación del gasto si la temperatura disminuye a 0 grados centígrados. Lo que tenemos aquí es una ¿qué? Una viscosidad dinámica y con este petróleo crudo de densidad 0.86 vamos a verificar la viscosidad, ¿cierto? Para una temperatura de 20 grados, que es la que vamos a tomar como referencia. Y con esa misma gráfica vamos a buscar la viscosidad para el flujo, ¿sí? Para la temperatura de 0 grados. Pero en este caso vamos a buscar la viscosidad dinámica para reemplazarlo en la misma ecuación de diferencia de presión, porque la debo mantener, para encontrar la velocidad y con esa velocidad calcular por la ecuación de continuidad el caudal. ¿Listo? Entonces esto que nos quedaría, voy a la figura 1.8 y busco el petróleo crudo con densidad relativa de 0.86. Entonces subimos acá. Está en la página 14, profe. Página 14 aquí. Listo. Por aquí lo tengo. Petróleo crudo, veanlo acá. ¿Sí? Pero la que vamos a calcular, petróleo crudo, densidad, ¿dónde está? 0.86. Queroseno, petróleo crudo 0.93, ¿sabe? Glicerina, no, esto no es. Vean lo que está. Petróleo crudo 0.93. No tiene que estar por acá. Profe, ahí al lado del queroseno está. Querosene, sí señor. Tiene toda la razón, aquí está. Entonces aquí dice que es para 10, para 20, ¿sí? Tan, 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 tan. Y aquí encuentran el valor. ¿Sí lo ven acá? Acá, Vean. 0, 10, 20. Para 20 grados, yo subo aquí. Aquí. Y para este petróleo crudo, encuentro entonces la viscosidad cinemática. Eso sería 8, sería 85, 90, 95, sí. Entonces viene acá y esta me da acá. ¿Bien? Entonces cada uno de estos sería 6, 6, 5, 7, 7, 5, 8, 8, 5 y 9. Veanlo. 9, aquí. ¿Sí? De hecho da 0.90 y algo. Allá lo toman redondeado. Quiero ver, muchachos, 0.8, 85, 90, 95 y 10 a la menos 5. O sea que os daría 9, esto es 9 punto algo, por 10 a la menos 5. ¿Sí? 9 por 10 a la menos 5. Es que ya no sé, 34 es esto. 9 por 10 a la menos 5. Vamos a mirar.
Mhm. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué página estaba eso? Me fijé acá, eso está por acá. Aquí, veanla acá. ¿Sí ven? Nueve por 10 a la menos 6. Esa es la página 77. Y la otra es la página 34. Listo. Aquí dice que 9 por 10 a la menos 6. Entonces miramos acá. Ajá, sí, efectivamente. Esto es 10 a la menos 6. Entonces sería 2, 4, 6, 8 y 9 por 10 a la menos 6. Luego sigue 10 a la menos 5, que sería esto, y 10 a la menos 4. ¿Sí queda claro? 9 por 10 a la menos 6. ¿Sí vieron dónde sale el valor? Muchachos, Sí, que quedó claro. quedó claro. Sale de acá, de Sí, sí. este petróleo crudo, lo tomo de aquí, y yo voy acá de menos 6 a la menos 5. O sea que esto me está dando 9 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Ahora, con ese valor, reemplazo en la ecuación de Reynolds. Velocidad, que ya la tengo, 0.147, por el diámetro, que es 0.06, sobre esta viscosidad. Y encuentro y verifico que el flujo sea laminar. ¿Cuánto les da, muchachos, ahí? Sí, profe, ahí. ¿Listo? ¿Si da eso o no da eso? Sí, señor. Entonces, para el flujo laminar va de 0 a 2000. O sea que efectivamente el flujo es laminar. O sea que la ecuación que utilizamos está bien. Ahora, para ese mismo petróleo, con esa densidad, vamos a encontrar cuál es la viscosidad dinámica para 0 grados. O sea que tengo que volver a la gráfica, aquí. Y aquí yo tengo, por aquí lo había visto, petróleo crudo 0.86, esto va 10 a la 4, aquí va, esta gráfica del lado derecho es la continuación de la gráfica que tengo en el lado izquierdo. O sea que si yo tengo petróleo crudo, por aquí está, 0.93, vea, es que acá hay un error. Si ustedes se dan cuenta, aquí donde termina en 50, esto es petróleo crudo de 0.86, que es el que continúa acá. ¿Sí lo ven? No 0.93, porque ese petróleo crudo de 0.93 es el que tengo a este lado. ¿Sí ven, muchachos? ¿Sí? O sea, esta línea que viene aquí, esta es la continuación de esta. Este pedazo es como si estuviera encima. Vean, lo ven acá. Entonces, este petróleo crudo tiene acá una viscosidad dinámica, perdón, a 0 grados. Esto sería, si esto es 2, esto es 3, o sea que si esto es 2, esto es 2,5, esto es 1,5 y esto es 1. O sea que eso sería 1.57 más o menos para 0 grados. Vamos a ver si eso nos da parecido al otro. Míralo acá. ¿Sí ven? 1.6, 1.57, lo que se había dicho, por 10 a la menos 3. Y efectivamente es 10 a la menos 3, porque mi gráfica está acá abajo. Esto es 10 a la menos 3, y acá arrancan los 10 a la menos 2. O sea que estoy bien. 1.6 por 10 a la menos 3. Ese es el valor. Entonces,
reemplazo nuevamente en la ecuación, ¿sí? En la misma ecuación que tengo acá, reemplazo, y en este caso, como yo tengo la viscosidad, tengo la diferencia de las presiones, tengo el diámetro, tengo la longitud, voy a calcular la velocidad para esta nueva condición de viscosidad con el fin de calcular el caudal por continuidad de ese flujo. Entonces aquí reemplazo en la ecuación el valor de la nueva viscosidad y calculo la velocidad para esa condición que tiene el nuevo fluido. Entonces, por favor, verifiquen cuánto les da esa velocidad. Sí, profesora. ¿Se da? Sí, Listo. sí, señor. Entonces, ahora por continuidad, tenemos velocidad por área. Ya tenemos la nueva velocidad. ¿Cuánto disminuyó? Esta es 0.0724 y la que teníamos era de 0.147, o sea que es casi la mitad, ¿sí o no? La que nos acaba de dar. O sea que la viscosidad cinemática que tenemos aquí es de 1.6 por 10 a la menos 3. Y la que dio aquí es de 7.9 por 10 a la menos 4. O sea que el agua es más viscosa o menos viscosa. Viendo las viscosidades, vean. 7.9 nos dio para la condición inicial con el caudal y esa velocidad. Y para 0 grados tenemos esta viscosidad. ¿Es más viscosa o menos viscosa? ¿Cuál valor es más grande? Es menos viscosa. ¿Menos viscosa? Sí, ¿no? ¿Por qué? No, eso es más viscoso, Es no hay que más es por 10 a la viscoso. 3. Claro, no hay que ser término más grande que el otro. Los 3, no. Tiene Claro. que ser mayor la viscosidad. ¿Sí? Entonces, como es mayor la viscosidad, tengo menor velocidad, ¿sí o no? O sea que va a ofrecer mayor resistencia al movimiento. Entonces, eso quiere decir que mi caudal tiene que disminuir, ¿sí o no? Vea, se obtiene esta velocidad, que es la nueva velocidad, al disminuir la temperatura y aumentar la viscosidad, lo que estábamos hablando. Entonces, con esa velocidad y el área que les había dado aquí, o sea, 0.0724, la multiplican por el área de la circunferencia, de ese radio 0.06, eso daría este caudal. Por favor, verifiquen eso. Sí, profe, da eso. Ingenierosidad. Listo, entonces estamos observando que hay una disminución del 50.8% en el caudal. Este es 12.3 y el que teníamos anterior era del 0. Aquí cuánto está. Este es de 12.3 litros y el que tenemos aquí es de 25 litros por minuto. O sea que al disminuir al aumentar la viscosidad, tenemos una disminución de la velocidad, por ende, una disminución del caudal. ¿Listo? Bueno, muchachos,
En este ejemplo, piden que se demuestre que en un canal con flujo laminar se puede calcular la velocidad media promediando las velocidades de 0.2 y 0.8, digamos al 0.2 y al 0.8 por ciento de la altura del tirante. Entonces, este es mi canal, como está aquí en mi dibujo. Este es el tirante. Entonces, la velocidad que yo encuentre acá, ¿cierto? La promedio con la velocidad que encuentre aquí al 80% de la altura. Este 0.2 es el 20 y este 0.8 es el 80. Promedio esas velocidades y que esa velocidad promedio que yo encuentro corresponde a la velocidad media. Eso es lo que están pidiendo. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que la velocidad, en un canal la distribución de velocidades está regida por esta ecuación. Velocidad horizontal va a ser igual a la gravedad por la pendiente sobre la viscosidad cinemática, que multiplica al tirante por la altura al cuadrado sobre 2. Si esto es así y me están diciendo que calcule la expresión para las dos velocidades, entonces lo que yo voy a hacer es reemplazar, ¿sí? Reemplazar en esta ecuación h por 0.8, perdón, h por 0.8y en esta parte, porque estoy hablando acá de 0.8y, entonces me quedaría 0.8y por y, me quedaría 0.8y al cuadrado, y aquí tendría 0.8 al cuadrado por y, me daría 0.64y al cuadrado, ¿sí? Yo realizo la suma de esta división, multiplico por lo que tengo acá, y eso me va a dar 0.48 gravedad pendiente por viscosidad por y al cuadrado, sería para la velocidad de 0.8. Sí, o sea, aquí multiplicar esto tomaría 0.16 más esto me daría 0.48. Y aquí abajo realizo lo mismo, pero para 0.2. ¿Sí? Reemplazaría 0.2. Y me quedaría aquí al cuadrado y aquí me quedaría 0.2 al cuadrado. Me quedaría 0.04. Realizo la suma y esa expresión de velocidad me queda 0.18g por s por y al cuadrado sobre la viscosidad. Y luego lo que hago es promediar esto, o sea, me queda la misma expresión, simplemente promedio 0.48 más 0.18. ¿Cuánto me da eso? 0.33. ¿Listo? Si está bien este valor. O sea que si yo verifico esto con la ecuación de velocidad media en un canal, ese 0.33 equivale a tener 1 dividido 3 y me daría lo mismo, ¿sí ven? Este valor es constante, simplemente cambiaría este numerador que está acompañando aquí esa expresión y este que está acompañando aquí toda la expresión. Y 1 sobre 3 me da 0.33, o sea que sí es cierto. ¿Esto dónde se aplica? Esto se aplica en hidrología. Cuando ustedes toman las secciones transversales de una corriente, la altura de la lámina de agua, la velocidad media de esa altura, de ese Y, se puede obtener como el promedio del 20% de la altura más el 80% de la altura de esa línea. Y en hidrología se utiliza eso para poder calcular las velocidades cada vez que yo fracciono la sección transversal de mi corriente. Y de allí simplemente lo que hago es tomar esos valores, luego los promedio, todas las velocidades medias que obtengo las promedio y con eso yo calcularía la velocidad media de la sección para poder obtener el caudal de la sección transversal. Y aquí sucede exactamente lo mismo, yo lo puedo hacer en mi canal. Bueno, por ese lado, por este, se va a enviar un aceite a razón de 14 litros por segundo en una tubería de 10 centímetros de diámetro. La densidad relativa del aceite es de 0,92 y la viscosidad es de 0.01 kilogramos por segundo por metro cuadrado. ¿Cuál será la diferencia entre las lecturas de los manómetros en el punto A y B, mostrados en la figura? ¿Y cuál es la velocidad máxima que presenta la tubería? Entonces, esta es mi tubería.
Esta misma manómetros, y aquí tengo los 300 metros de diferencia entre los dos con una diferencia de altura de 3 metros. Para este caso se va a suponer que el flujo es laminar, ¿cierto? Y la velocidad media que vamos a obtener para ese flujo laminar puede estar dada por esta ecuación. O sea, velocidad va a ser igual a gravedad por pendiente por el grado hidráulico al cuadrado sobre 2 veces la viscosidad. Esta es la velocidad media. Y la velocidad media la podemos calcular también con la ecuación de continuidad, caudal sobre área. Yo sé cuál es el caudal, que es de 14 litros, y el área lo puedo calcular con el diámetro que tengo de la circunferencia. Entonces calculo la velocidad. Y como yo sé que esto es... yo tengo una densidad relativa del aceite, que es de 0.2, y tengo la viscosidad, yo puedo calcular la viscosidad cinemática, porque la viscosidad cinemática va a ser igual a la viscosidad dinámica sobre la densidad. Entonces yo puedo calcular la densidad del aceite. Entonces, muchachos, van a hacer lo siguiente, ustedes. Calculen la velocidad, por favor. Caudal sobre área. El caudal es 14 litros y el área y el diámetro es de 0.10. Por favor, verifiquen que eso me da esta velocidad. Por favor. Sí, profesora, no con 78. Sí, a 1.78 metros sobre segundo, sí. Listo. Ahora, ¿cómo calcularía entonces la densidad del aceite para poder calcular la viscosidad cinemática? Vamos a hacerlo esto aquí en el tablito. Y ustedes me van a calcular esos valores. Yo tengo por acá, les vamos a decir. La densidad relativa va a ser igual a la densidad del aceite sobre la densidad del agua. ¿Sí? Entonces, por allá en mecánica de fluidos se tienen esto, ¿cierto? ¿Están viendo acá? La densidad relativa de un fluido va a ser igual a la densidad, en este caso, que es un aceite, ¿sí? ¿Estamos hablando de un aceite o no? De un aceite. Y sobre la densidad del agua, yo sé que la densidad relativa va a ser igual a 0.92 y que la viscosidad cinemática es igual a 0.01 kilogramos por segundo por metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, muchachos, van a despejar de acá con esta ecuación la densidad del aceite y yo sé que la viscosidad cinemática va a ser igual a la densidad, perdón, a la viscosidad dinámica sobre la densidad del aceite. ¿Listo? Y van a calcular, por favor, ese valor. Van a decir cuánto. Esto es de mecánica de fluidos. Me tienen que decir cuánto les da. A ver si nos da lo que está ahí. Profe, a mí me da 1.06 por 10 a la menos 4. Listo, perfecto. ¿Alguien más que lo haya chequeado?
¿Alguien más que lo haya verificado, por favor? ¿Nadie más? Bueno, entonces, para los ejercicios lo harán. Entonces, ¿qué hacen aquí? Con la ecuación de Reynolds verificamos velocidad por diámetro sobre la viscosidad cinemática y vamos a chequear si ese flujo es laminar. Si ese flujo es laminar, podemos utilizar esta ecuación, ¿sí?, para calcular la pendiente que va a tener, en este caso, la pérdida que se está presentando entre los dos puntos, ¿sí? Y con esa pendiente, pues vamos a calcular cuál es la pérdida real, porque yo conozco la longitud para esos dos tramos, para ese tramo que estoy analizando. Entonces, por favor, verifiquen el número de Reynolds. 663.55. Listo. A mí también dije. O sea que el flujo es laminar porque es menor a 2000. Como es laminar, puedo utilizar esta ecuación de velocidad media, donde yo conozco la velocidad, la gravedad es constante, ya tengo la viscosidad cinemática y puedo estimar el radio hidráulico al cuadrado, que eso sería de cuartos, y puedo despejar la pendiente para este transporte, ¿sí? Por favor, verifican que esta pendiente de este valor. ¿Cuánto les da, muchachos? ¿Cuánto les da, muchachos, por favor? Profe, ese peso específico de la sustancia es 920. Multiplico la relativa por la patrón, por la densidad patrón, Sí, por la densidad. por el patrón. Sí, sí, sí. Con eso calculaba la viscosidad, ¿no? Era para la viscosidad. Pero aquí ya tienen
La viscosidad, ustedes ya calcularon, habían calculado la densidad, ¿sí o no? Y la densidad la dividen entre esa viscosidad, perdón, esa viscosidad cinemática ¿entre qué? Eso es mu por densidad. Entonces, multiplican esa densidad que les dio por la viscosidad y ahí calcularían la viscosidad dinámica. ¿Sí o no? O sea, lo mismo que les puse ahora. ¿Cuánto les da esa viscosidad dinámica? ¿Cuánto les da esa viscosidad, muchachos, para poder calcular esto? Profe, a mí me da 0.01 la dinámica. ¿La dinámica? Señor. Listo. ¿Y el peso específico de ese fluido cuánto les dio? El peso específico dio 920. Ajá. Sí, señor. Profe, perdón, es que no estoy muy bien claro cómo es que para hallar el peso específico. ¿Peso específico lo mismo? ¿Cómo así? No recuerdo bien. Ah, esa es la misma ecuación, hermano. Ay, que no recuerdo, eso no le puedo olvidar. Vea. Esta ecuación de densidad relativa también es aplicable con los pesos específicos. Peso específico del aceite sobre el peso específico del agua. Esto es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí o no? Y esto lo manda a multiplicar allá por la densidad y eso da 920. Es lo mismo. Ah, sí, profe, listo, gracias. Bueno. Listo, muchachos, por favor. Necesito que verifiquen esa pendiente. Necesito que me digan cuánto les da la viscosidad y cuánto les da ese peso específico. Para calcular ese valor. Profe, ya la viscosidad es 0.01 y el peso específico es 920. Me faltó un cero acá. A mí me da, pero me faltó un cero. Creo que lo hice mal. Pues 2 por 0.01 por la velocidad es 1.78 dividido peso específico que es 920 por, aquí ahora paréntesis, eso sería 0.1
dividido en 4, eso es de cuartos, elevado al cuadrado. Y a mí me da lo que está ahí con los datos que me dieron. Sí, 0.06. sí, señor, profesor 0.6. Listo. Entonces, ¿qué me queda acá? Yo sé que la pendiente que yo tengo allí, en este caso, pues sería la pendiente para esa línea piezométrica. Y la pendiente de la línea piezométrica es igual a la pérdida sobre la longitud, ¿sí? Esa pérdida sobre la longitud, esta diferencia de cotas piezométricas, me indica a mí la pérdida. ¿Sí se acuerdan del gráfico que tenemos por acá arriba? Ingeniero, no estamos viendo la pantalla. Ah, qué pena. Acá. Por aquí hablamos de eso. Acá. La pendiente, en este caso para una diferencia de las cotas piezométricas, la pendiente va a ser igual a la pendiente de las cotas piezométricas sobre la longitud, ¿sí? Y esto también equivale, esta diferencia de alturas, también equivale a la pérdida por fricción, ¿sí, muchachos? Porque como yo tengo las cabezas de velocidad constantes, acá, es lo mismo que tener HF sobre L, ¿sí? ¿Sí es claro? HF sobre L. Eso me da la misma pendiente aquí. ¿Sí queda claro o no? Muchachos. Sí, señor. ¿Sí? Señor, HF profe, señor. es lo mismo que tener la diferencia de las cotas sobre L. Por eso en esa parte viene así. Entonces, por eso aquí yo puedo escribir que HF es igual a L. Esto es igual a la pendiente. Y L son 300 metros. O sea que si yo multiplico la pendiente por 300, eso da 18.57. Entonces, la diferencia de esas cotas piezométricas sería 18.57 metros. Entonces, como yo tengo que la diferencia entre estos dos puntos, entre este y este es de 3, pues si yo le resto esos 18.57, que es la diferencia de las cotas piezométricas, los 3, pues mi diferencia de presiones va a equivaler ¿a cuánto? A 15.57 metros. ¿Es claro o no es claro? Sí, señor. ¿Sí? Tendría una diferencia de 15.57. Y yo sé que delta de P sobre gamma me quedaría entonces como 15.57 metros. O sea, esto. Acá. ¿Están viendo? La diferencia de cotas piezométricas va a ser 15.57. ¿Sí? O sea, sería delta de P sobre gamma. O sea que delta de P va a ser igual a 15.57 por el peso específico, en este caso, de ese aceite. Y encontramos que este peso es de 920 kilogramos por metro cúbico. Y esto sería metro. O sea que al multiplicar esto, ¿cuánto me da eso? Eso me da como 1.43 o algo así. Kilogramos. 1.43. 1.43 kilogramos por Metro cuadrado. Ah, no, eso da más grande. 15 por eso daría mucho más grande. 15 por Profe, 15. da 14.324.4. 24.4 kilogramos por metro. Y si lo paso a centímetros, debo dividirlo en 10.000. O sea que ahí sí me daría 1.43 kilogramos por centímetros al cuadrado. ¿Sí? Eso sería lo que yo obtengo. Ahora, la velocidad
máxima. Yo quisiera verificar esto. Sería entonces la gravedad por la pendiente, por el diámetro al cuadrado sobre la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática por 16, ¿sí? Entonces, la gravedad constante, la pendiente ya la tengo. Esa pendiente es de 0.0619. El diámetro, en este caso, sería el punto 10 al cuadrado. La viscosidad cinemática también la tengo. Y 16, que es mi constante. ¿Cuánto me da eso? Profe, 3.5469. Listo. En este caso, tendríamos que esta velocidad máxima para el régimen debe ser el doble de la velocidad media para el caso del flujo laminar. Y mi velocidad media es de 1.07. Perdón, mi velocidad es de 1.78. Y eso me daría 1.78 por 2. Me daría 3.56. O sea que está correcto. ¿Sí? Está correcto el ejercicio. Uy, ¿quién está almorzando? Que nos comparta. Listo, muchachos. Entonces, vamos a buscar por aquí. Mira una cosita. Esta cosa está largo. Ah, no, este es de otro. Listo, muchachos. Dejemos acá. Nos vemos cuando es mañana, ¿no? Sí, señor. Sí, Mañana, señor. profe. Sí, señor. Es para mañana leer. Señor, sí, señor. Para mañana leer esta parte. Ecuación general de distribución de velocidades para el movimiento turbulento con contorno hidráulicamente liso. Entonces, esto aquí es despeje de ecuaciones. Entonces, por favor, leer esta parte hasta acá. Hasta la 68. ¿Listo? Y después de Bueno, esto, profe. arrancaríamos para tratar de avanzar y el jueves terminar con movimiento en contorno hidráulicamente rugoso. Saldríamos de esta parte y con eso ya pasaríamos a tuberías. Si no estoy mal, creo que después de eso sigue tuberías. Profe, Sí. qué pena la molestia con respecto al buzón de los ejercicios. Sí, yo les dije ahora que ya, yo les abrí el buzón y yo les aviso, ¿listo? Ah, ok, vale, gracias. No se preocupen. Sí, porque igual toca dejarlo, subirlos porque son las evidencias. Entonces no termino de organizar eso. Listo, muchachos. Pues que tengan buen almuerzo. Una. Señor. Feliz día. Bueno, igualmente. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias. Chao, Bien, muchachos. muchas gracias. Ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Que estén bien. Hasta luego.